Muy buenas tardes a todos. Son las 4:20 hora Bogotá, es decir, 5:20 hora Nueva York. En hace aproximadamente unos 1 hora y 20 se cerró la sesión en Estados Unidos. Y como es usual desde Finanzas Trading, junto con nuestro broker aliado T-Trades, vamos a grabar nuestra sesión del día de hoy. Déjenme tan solo un segundo y agrando la pantalla. Bueno, una sesión un poco interesante. También muchos mercados bastante volátiles, mientras que otros bastante estables. Ya lo vamos a ver. Primero me gustaría, antes de mencionar el calendario económico, mencionar algo que no está directamente en el calendario económico, que es, pues bueno, como sabemos, estamos en resultados corporativos y recientemente Google, Alphabet específicamente, reveló el BPA, el beneficio por acción, que tuvo un resultado de 27,99 frente al pronóstico 23,75. Muy buena, muy buen rendimiento para Google. Para Microsoft tuvimos un BPA de 22,27 frente al pronóstico de 2,7. Muy buena recuperación igualmente. Las reservas de crudo semanales las vamos a revisar en tan solo unos minutos. Y bueno, específicamente para adelantarnos un poco a los datos de reservas que probablemente no están acá, bueno, de hecho sí los alcancé a actualizar. Las reservas semanales de crudo API se ubicaron en 2,318 millones frente al pronóstico de 1,50 millones. Entonces, un movimiento que en teoría debería ser bajista para el petróleo. Si nos vamos pues ya al calendario económico como tal, una de las noticias más importantes el día de hoy fue la revelación de resultados inflacionarios en cuanto al sector inmobiliario en Estados Unidos. Quiero resaltar dos cosas interesantes. Por una parte, el Composite 20 HPI, que es básicamente el índice de precios de las viviendas de las 20 ciudades más importantes de Estados Unidos, revela un movimiento alcista, pero por lo menos hay un freno en ese movimiento alcista, y más que un freno, pareciera que estamos en el inicio de un movimiento bajista. Sin embargo, estamos en una cuota realmente alta. Del 20% pasamos a un 19,7%, es decir, que la modificación no fue mucha, pero frente al pronóstico que era el CINSTA, pues es un movimiento bastante bueno. En lo personal, estamos en récords históricos de precios de la vivienda en las 20 ciudades más importantes de Estados Unidos, y de igual manera en las 10 ciudades más importantes, que es este otro índice de acá, pues igualmente nos ubicamos en una variación año contra año, la verdad, bastante preocupante en mi opinión. Si nos vamos al índice de precios de propiedades, bueno, tenemos un resultado que es completamente diverso al anterior. De 1,4 pasamos a un 1%, definitivamente un movimiento bajista, que queda bastante en línea con este último dato que acabamos de revisar. Sin embargo, pues igual continuamos en unas cotas realmente altas si comparamos pues los niveles pre-COVID, que son todos estos punticos de acá que se ubican en torno al 0,3 máximo 1,3. Sería bastante interesante, bastante alentador para los analistas, y le daría también una cuota de respiro para el Banco Central, si me lo permiten. Sería bastante tranquilizador ver cómo esto cada mes comienza a remitir y remitir y remitir hasta alcanzar las cuotas que teníamos antes del pre-COVID, porque estamos ubicados en unos puntos demasiado altos que son en lo personal bastante preocupantes. Si nos vamos a otros datos interesantes del día de hoy, se reveló el índice de confianza del consumidor para octubre. Este pasa de 109,8 a 113,8, lo cual es bastante alentador porque cada vez más nos alejamos de estas cuotas de COVID, del inicio del COVID. Y bueno, nos acercamos a lo que teníamos antes, cercano y en promedio, tal vez en 125 más o menos. Entonces, eso es alentador. Pues, por supuesto, hay otras variaciones de confianza del consumidor que eran bastante bajistas y que también hay que seguir el paso. Adicionalmente, el índice manufacturero Richmond de octubre, que no tiene mucha incidencia en el mercado, por supuesto hay que mencionarlo, pero pasó de menos 3 a 12. Eso es bastante interesante. Mm, qué pena con ustedes, un poco de agua. Si nos vamos al escenario de Forex, el día de hoy tuvimos bastante, en realidad, un mercado bastante, digamos que sin noticias, sin poco movimiento, muy poca volatilidad, muy pocas variaciones a las cuales, digamos que prestarle atención. Solamente hay que resaltar en realidad solo una divisa, de pronto tal vez dos, que es el yen japonés. En su mayoría se comportó bastante bien el día de hoy.
el dólar australiano vimos cómo se apreció 0,6% frente al yen japonés. Perdón, creo que mencioné que el yen japonés le fue bastante bien. No, le fue bastante mal. De hecho, fue la divisa que hoy perdió más terreno junto contra el rand sudafricano. Y el resto de divisas, si me lo permiten, en lo personal no me gustaría mencionar algún tipo de variación espectacular. De hecho, para que ustedes también hagan el mismo análisis que yo hago. Si ven todos estos cuadros de grisecitos o bueno, con un color un poco pálido, son variaciones que son menores al 0,3%. Y ni siquiera hay que contar la cantidad de variaciones menores a esa para darse cuenta que pues hoy el mercado fue muy poco volátil. En realidad, solamente tuvimos variaciones muy fuertes para el yen japonés, para el rand sudafricano y tal vez se cuela ahí la lira turca. Pero más allá de eso, un escenario bastante débil el día de hoy para Forex. No hay mucho que reportar. Una de los pocos, de las pocas jornadas en las que no hay mucho que reportar en Forex, por lo general se mueve bastante, o por lo menos hay una posición bastante clara. El escenario de renta variable es claramente positivo, sobre todo con los muy buenos resultados financieros que hemos tenido en las últimas horas. Hoy en lo personal, digamos que el premio se lo lleva la renta variable en Europa, a pesar de los muy buenos resultados. Hay un poco de incertidumbre para seguir avanzando de parte de los indicadores estadounidenses. El S&P 500 apenas crece un poco, el Nasdaq crece 100, el Nasdaq, perdón, crece 0,13%, el Dow Jones 0,4%, apenas crecimiento, pero en fin, al final pues se terminó con una jornada positiva. En cuanto al índice de dólar y el índice de euro, lo que les mencionaba, muy poca volatilidad, solamente variamos en un escenario de 0,15% y el índice euro solamente se modificó 0,01%. Por otra parte, las materias primas sí que se movieron bastante. En lo personal, el oro y la plata siguen con su racha bajista, pues ya perdiendo un poco y cediendo un poco del escenario positivo que vimos durante la última semana. Y bueno, una de las divisas que mayor, perdón, una de las materias primas que mayor corrigió el día de hoy fue el platino, con una corrección del 3%. Igualmente el gas natural corrigió un 82% y el trigo que corrigió 1,17. El café tuvo una buena jornada con una precisión del 2,84%. Y por supuesto hay que mencionar el petróleo Brent, el WTI, que tiene un escenario debido. Por una parte el Brent cae 0,04%, el WTI crece 0,85%. Si nos vamos al escenario de criptomonedas, el día de hoy tuvimos en general positivismo en el mercado, a pesar de que la criptomoneda de mayor capitalización, o sea, el Bitcoin, no se movió con el mismo positivismo que el resto de criptomonedas, igual mantiene unos precios altos. Y tampoco es que haya variado negativamente mucho el día de hoy. Eso es todo lo que quería mencionar el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y espero que esta información les haya sido de utilidad. Un saludo y los espero el día de mañana en la sesión en vivo. Muchísimas gracias y hasta luego.